Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera. Bueno, y ahora, como les había prometido, para hablar del debate que suscitó Acumar sobre la navegabilidad del riachuelo, lo tenemos a nuestro querido amigo, el embajador Raúl Estrada Oyuela, compañero del cuerpo colegiado en la causa Mendoza, de la asociación, representante legal de la Asociación de Vecinos de La Boca. Hola Raúl, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal, María José? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, para que nos cuentes un poco tu visión de lo que sucedió en la audiencia pública el otro día y cuál es la situación de la causa Mendoza y la posición que vos sostuviste como presidente de la Academia de Ciencias Ambientales, más allá de tu rol en el cuerpo colegiado. Claro, así es. Yo fui por la Academia de Ciencias del Ambiente porque en realidad había una gran preocupación en la Academia por este asunto y yo llevé la palabra de ellos. Como representante de la Asociación de Vecinos de La Boca va a hablar el presidente, que será el lunes que viene. Pero en realidad todo este ejercicio de audiencias públicas es un ejercicio medio confuso porque en realidad no tiene ningún efecto, no es obligatorio, no es vinculante y se da así donde se intercambian opiniones y en la experiencia mía de las audiencias públicas que lleva adelante Acumar, nunca cambió de opinión Acumar por haber escuchado la audiencia. Acá el gran punto es que en el proceso de evolución del riachuelo no se producen novedades. Esta es la verdad. Estamos igual y en algunos aspectos peor que cuando cuando se dictó la sentencia en 2008 o cuando se creó Acumar en 2006. Los registros de contaminación del agua dan mal y Acumar no puede presentar un cuadro de mejora, presenta informes trimestrales desconectados donde no se comparan del principio al fin. En este contexto, en el 2011, por impulso del entonces alterno del Defensor del Pueblo de la Nación, ya ese cargo está vacante ahora y no ha sido cubierto, se consideró la protección del camino de Sirga, que es el camino que está alrededor del río, y el curso mismo de las aguas superficiales. En ese contexto, el juez federal de Quilmes dispuso que se suspendiera la navegación hasta que mejoraran las condiciones. ¿Por qué? Y porque la navegación revuelve, digamos, el río vuelve a levantar la contaminación que está caída en el lecho, en los lodos que están sobre el sedimento del río, y además algunas partículas vuelven a la atmósfera y siguen contaminando el aire. Por eso se dispuso que se suspendiera la navegación. Esta decisión estaba sostenida en un informe de la Universidad de Buenos Aires que había sido hecho en el 2008, de modo que tenía buen fundamento. Y ahí se fue manteniendo, varias veces se conversó el tema, hay otros estudios producidos, otro en el año 16 por la Universidad de Buenos Aires otra vez, y el propio Acumar produce un informe en el año 16. Eso lleva a que en el 2018 la representante legal de Acumar ante el mismo juzgado federal ahora es el de Morón, que lleva la causa, ratifique que no se puede navegar en el río. ¿Por qué? Por el daño que produciría la navegación. Se produciría daño por remover la contaminación que tiene el agua, inclusive elevando hasta el aire, por remover la contaminación que tiene el suelo y eventualmente por contagio de la gente que pueda tener. Fíjense que el régimen ideal para Acumar, para el río, es lo que llaman uso 4. El uso 4 solo contempla la mirada, observar el panorama de la distancia
disfrutar el panorama del riachuelo, pero nadie puede tomar contacto con el riachuelo y navegar en el riachuelo, ni nada de eso. Este es el uso 4 del régimen puesto para el riachuelo. Y en ese contexto ha habido varios intentos para reactivar la navegación. El último, el más reciente de estos intentos, se produjo a fin de noviembre. Es una decisión tomada por el Consejo de Administración de ACUMAR, una reunión del 30 de octubre. Es una reunión que duró 70 minutos, en la cual se resolvieron 27 asuntos. Uno de esos asuntos es promover que cese la suspensión de la navegación en un tramo corto del río, no son más que 300 metros, 400 metros, y eso es lo que se propone. La reacción fue sobre qué base se propone. Bueno, no hay ningún documento de ACUMAR que analice la situación y diga por qué es aceptable hacerlo ahora. Al contrario, está lo que acabo de referir, que dijo en el 2018 la representante de ACUMAR, y en su presentación del tema en la audiencia, Antolín Magallanes no produjo ningún argumento, no de ninguna manera explicó que había mejorado la situación o qué es lo que había mejorado. Bueno, y ahí se inició la discusión. Había una gran cantidad de inscriptos, al punto que la reunión se tiene que continuar la semana que viene. En fin, no sé hasta dónde querés que profunde. No, lo que quisiera que nos comentes es, digamos, tu evaluación en general de la causa Mendoza, lo que ves como avances, lo que ves como detenido y sobre todo, digamos, más allá de la postura en relación a la navegabilidad, ¿cuáles son las expectativas después de este debate y de lo que escuchaste de las distintas posiciones? Seguramente hay intereses económicos, seguramente hay intereses creados, seguramente hay ignorancia por parte de muchas personas, pero también entiendo que la mayoría de los vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo de buena fe quieren recuperar un río que sea navegable, incluso bañable, que la gente quiere poder bañarse en los ríos, pero también le preocupa la contaminación que aún continúa, o sea que la mayoría de la gente está preocupada por su salud, por su vivienda y por recuperar el río como río, pero pasaron tantos años y ¿qué pasa con la Corte? ¿Qué pasa con el cuerpo colegiado? ¿Cómo lo ves? Bueno, realmente lo vemos mal, vos sabés muy bien. Aquí el fallo es del 2008, el julio del 2008, y lo único que ha habido de mejora son aspectos cosméticos, digamos. Se han retirado cascos que había abandonados o hundidos en las riberas y se ha parquizado parte de las barrancas. Además se ha mejorado la vivienda de un sector de la gente que debe ser mejorada, digamos, más o menos el 34% de la gente que necesita tener una nueva vivienda lo recibió, el resto todavía no, y es un censo hecho en el 2010, de modo que las familias, como todos sabemos, en 10 años cambian, tienen más hijos, yo he tenido muchísimo, no ahora, pero he tenido a lo largo del tiempo, y nietos, y bueno, todo eso no está contemplado. La situación de fondo se mantiene tan mal como cuando empezamos. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Y ocurre eso por la actitud de ACUMAR de mantener la autorización para seguir contaminando el río. Las normas sobre descarga de contaminantes que hay son las mismas que regían en las últimas décadas del siglo pasado, ¿no es cierto? Esto viene como de ser los últimos 60, 70 años acumulándose. Las regulaciones permiten una descarga de efluentes industriales con químicos contaminantes que son muy graves. Y además hay todavía una descarga muy grande de restos biológicos, inclusive locales. Hay un proyecto que se debería haber terminado hace varios años,
para tomar la descarga de la ciudad de Buenos Aires, digamos, de la margen izquierda, y en lugar de procesarla como se debería, simplemente pretratarla y descargarla en el Río de la Plata, lo que es una nueva complicación porque se va a descargar cerca, próxima, a los lugares donde AISA está tomando el agua para producir el agua potable que después ofrece en la ciudad de Buenos Aires. En fin, lo que hay es un tremendo atraso. La regulación no es eficiente, y además, aún para esa regulación tan libertaria, digamos, que se haga cualquier cosa, tiene una lista de 600 actividades que son excedidas, que exceden esos límites, ¿sabes? De modo que en eso estamos. Bueno, te agradecemos muchísimo. Decinos para cerrar cuáles serían tus expectativas, qué rol te parece que debería cumplir la Corte Suprema a estas alturas en relación a la causa Mendoza, y cómo imaginás no solo este debate, sino cómo seguir en el 2023 para que efectivamente algo cambie. Sí, hay varias cosas que cambian. Por supuesto que la Corte Suprema tiene algo que hacer, te lo digo, pero primero que todo la política. Es decir, acá, como vos sabés, a la política no le interesa ocuparse del tema del riachuelo, y han cambiado los gobiernos en la provincia, en la capital y en la nación, y esto no se modificó. Entonces, este es un sector sensible. La Corte Suprema tiene que adoptar un procedimiento que sea eficiente para ejecutar una sentencia de las que la doctrina procesal llama estructurales. Cuando empezó el fallo, digamos, inmediatamente después de crear el fallo, la Corte le asignó una responsabilidad especial al defensor del pueblo de la nación, que es una institución incorporada a la legislación nuestra poco antes del año 94, pero que desde el 94 está en la Constitución Nacional, pero el cargo ese, que tiene una gran responsabilidad y un gran poder, está vacante desde el 2009. Hubo unos asistentes del defensor que duraron unos años más, pero después desapareció. Entonces no hay quien vigile el cumplimiento de la sentencia. La justicia no tiene capacidad para hacer peritajes ambientales. No hay un cuerpo de peritos ambientales multidisciplinarios como nosotros, conjuntamente contigo, en la audiencia pública del año 18 propusimos que se constituyera. Y esto no se constituyó. Nosotros hemos insistido en eso. El Ministerio Público Fiscal, a comienzos de este año, en marzo, hizo una propuesta de modificar el procedimiento, tendiendo a hacerlo más similar a la forma en que estos procedimientos estructurales se llevan adelante en los Estados Unidos, por ejemplo. A mí me tocó vivir, porque fui diplomático en esa época en Washington, cómo se operaron los fallos que mandaban integrar los niños en las escuelas, cualquiera fuera el color de su piel. Y eso fue un tema bien complicado que requirió una acción judicial específica. Ese tipo de fallos, que se llaman estructurales porque cambian una estructura existente, es el que corresponde a este caso. En la Corte no ha cambiado eso. Entonces, no tenemos peritos ambientales. No se puede pedir una pericia porque quien la paga. Los profesionales que trabajan en esto trabajan por razones profesionales para quienes pagan. Los órganos del Estado que podrían prestar un apoyo, como el Instituto Nacional del Agua o el CONICET, tienen contratos con ACUMAR que les paga para que los ayude, pero a cambio de eso les impone confidencialidad. Es decir, no puede el INA decir lo que encuentra en la investigación del agua, porque antes tiene que autorizárselo a ACUMAR. Entonces estamos encerrados, estamos en una muy mala posición y hace falta que pase algo significativo. Sin duda la Corte tiene una gran posibilidad, pero la política también.
El Bueno, Congreso Nacional nos quedan unos segunditos. En unos pocos segundos decime qué expectativas tenés de cómo sigue esta audiencia de Acumar y qué suponés que va a pasar con el tema de la navegabilidad. Mira, yo creo que la audiencia de Acumar va a seguir, como te digo, el lunes que viene. Hay, como vos dijiste por ahí, un interés económico que sospecho que está vinculado con una arenera que se llama Arenera Puerto Nuevo, que está justamente en Puerto Nuevo, que quiere cambiarse porque la están por desplazar de donde se encuentra y quiere ir a la boca del Riachuelo, que es donde quiere que se haga navegable. Hay otra arenera más ahí que tiene intereses parecidos. Yo creo que ese es el interés económico. Acumar está siguiendo esa línea sin fundamento científico. No hay ninguna explicación fundada técnicamente en qué se va a hacer. Y lo que yo he visto de las audiencias de este tipo antes en Acumar es que no le hacen caso a las razones, siguen con lo que quieren hacer, como lo hicieron con lo que es el programa sanitario de emergencia, que como vos sabés también lo hemos sospechado desde el punto de vista del cuerpo colegiado. Bueno, te agradecemos muchísimo, embajador Raúl Estrada Oyuela, por esta intervención y por tu información. Y bueno, vamos a seguir muy atentos al debate de cómo sigue el lunes próximo en la audiencia de Acumar. Y bueno, nos seguiremos encontrando en el cuerpo colegiado y también en el programa para hablar de estos temas. Gracias. Hasta luego, mucho gusto. Bueno, y yo me despido de todos y todas y todes hasta la semana que viene. Esto ha sido Café con Bluebird. Seguimos en clima mundialista, decidiendo en breve Argentina cómo sigue nuestro destino. Y bueno, todos hacer fuerza en este fin de semana largo para que gane Argentina.